profesor Diego o la profesora Alexandra, bueno, ¿y qué hacemos con el hambre que produce una crisis? ¿Qué hacemos con los efectos sobre la...? Porque no es lo mismo la continuidad de la crisis en las diferentes esferas en donde se presenta. Entonces, efectivamente, aunque pues puede haber un estado constante de crisis, esto no va a afectar de manera homogénea a las diferentes clases. Profesor Alejandra, por ejemplo, si asumimos como válida la posición del profesor Jorge de que la crisis es como una especie de condición vital, y que eso que va a afectar de manera diferente a las clases, ¿sí podemos asumirla como una crisis homogénea para todos? Bueno, estaba pensando en la pregunta de qué es lo económico de la crisis y lo complementaré con lo que acabas de preguntar. Hay una cosa que sí está muy establecida en nuestra formación de economistas y es lo de la división del trabajo. Y yo sí creo que, aunque la crisis puede ser no homogénea, porque me parece que esa no fue la palabra que usó el profesor, pero sí como una crisis en distintos aspectos, que puede ser poco útil dividirla en diferentes segmentos, pero desde mi punto de vista yo creo que sí podríamos identificar desde lo que conocemos como económico cuáles son los aspectos económicos. En la presentación del profesor Isaac veíamos que hay una crisis financiera, una crisis crediticia, en términos de que el mercado financiero colapsó en Estados Unidos y Europa, que eso a su vez repercutió sobre el empleo. Entonces, es crisis económica desde el punto de vista que afecta las variables económicas con las que trabajamos en nuestra cotidianidad, en nuestra construcción, en nuestro oficio. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, eso sería lo económico. Por supuesto, hay crisis, pero pensando que tampoco es una cosa realmente, si estamos cuestionándonos y pensando que está funcionando bien, que está funcionando mal, ¿cómo esto puede mejorar? Pues nuestra humanidad no tiene sentido, ¿no? Entonces estamos en una necesidad de preguntar qué está funcionando, qué no está funcionando. Ahí ya la labor de, como economista, la mía, ya ahí yo dejo que hablemos interdisciplinariamente, pero sí podría decir que desde nuestros grupos, ya esa ideología que tal vez yo estoy pensando en eso, desde lo que estamos formados, sí podríamos identificar esos aspectos, como ¿qué es lo económico? Pues que las variables económicas que conocemos están abajo y en la mayoría de países desarrollados están funcionando mal, eso lo podemos ver, lo podríamos decir de esa manera. Pero profesor, ¿no estaría en crisis también las variables? Es decir, la manera de aproximarse, también un poco la interpretación de la realidad humana, aparte del estado de las variables. Probablemente. Yo primero quería referirme a lo que decía Alejandro, y era, al hablar de los numeritos yo no estaba hablando de los modelos, pero dado que la pregunta va por ese lado, yo estaba hablando en el momento en el que la crisis bancaria y financiera de Estados Unidos tocó fondo, el gobierno central de los Estados Unidos o federal transfirió millones de dólares a los bancos para salvarlos, en cierta medida también para supuestamente repercutir en la actividad real, es decir, que esos bancos repercutieran en la actividad real. Y a manera anecdótica recuerdo el cierre de una fábrica de ventanas en la ciudad de Chicago, que los obreros tomaron la fábrica, pues le pertenecía al Bank of America, y exigían al Bank of America reabrir la fábrica de ventanas, con la triste historia que a las 2 semanas la fábrica de ventanas cerró, a pesar de la transferencia monetaria que se le había hecho a ese banco y a muchos más. ¿Qué sucede? Meses después los bancos devuelven el dinero y le dicen al gobierno central: muchas gracias, ya estamos tranquilos, aquí les devolvemos, y ha sido su caballito de batalla desde ese momento hasta el día de hoy, decir nosotros devolvimos el dinero. Mi posición más cercana a la idea del libre mercado, más que el capitalismo monopólico que terminó derivando el fin del siglo XX, hubiera sido: bien, si estamos en libre competencia, si ustedes hicieron mal el trabajo, venga, yo pongo la plata, pero les quito su derecho de propiedad. Y si le voy a dar el 70% de lo que vale su banco, el 30%, el 20%, yo estoy asumiendo el riesgo y yo como gobierno central entro a ser partícipe de las futuras ganancias de ese salvamento.
en la concepción norteamericana eso es imposible de pensarlo, y por eso hicieron unos jueguitos numéricos en los cuales salvaron el banco, y los trabajadores en Detroit y los trabajadores en Chicago pues quedaron completamente desempleados y cada vez ante una situación peor. Saltando de eso un poco a la pregunta y siguiendo de pronto con lo que quería mencionar, probablemente la teoría neoclásica como una opción de observar el mundo es una más de todas las que tenemos en la forma de observarlo. El problema grave, tal vez la crítica, ha sido la que ha sido instrumentalizada para hacer ese tipo de dinámicas. Entonces, lamentablemente, independientemente, no creo que exista ni mejor ni peor, lamentablemente ha sido la que ha sido utilizada por los grupos en poder o los personajes que tienen la capacidad de la toma de decisiones de organizar agenda para legitimar las decisiones que toman. Entonces ahí se convierte en una herramienta sumamente peligrosa. Necesaria conocerla, entenderla y tener la capacidad de leer el lenguaje, como hace unos meses un profesor decía: si usted escribe en español, pues escriba cuentos y fábulas en esos mails, pero si usted quiere que lo lean en todo el planeta, pues tendrá que escribir en inglés, guste o no le guste. Pues se convierte en una herramienta que no necesariamente es descartable, y además de eso tiene una pequeña relevancia más, pero sí creería, para contestar un poco lo que Ronald decía, que está en crisis. Es decir, indiscutiblemente esa forma de ver el mundo y sobre todo esa forma de instrumentalizarlo para responder a necesidades del día a día sí está en crisis, y probablemente ya no sea la forma de proceder en los años siguientes. No solamente desde esa perspectiva, sino que también la misma forma que ese capítulo. Yo dudo mucho en hablar de singular, de que el capitalismo, la forma que el capitalismo tomó o montó en Europa, que no es lo mismo que el norteamericano, porque ayudar a un pobre o ayudar a un señor que no tiene casa o dar un subsidio no se llama comunismo y no se puede hacer como piensan los norteamericanos, ¿cierto? El capitalismo que existe en Europa en cierta medida tenía algunas posibilidades de presentar una nueva opción. Lamentablemente creo que se les fue la mano, embebidos en su aire triunfalismo y también tratando de construir vivienda cerca del Mediterráneo, dadas las dinámicas que permitía el exceso de capital, pues permitió que se desajustara la variable, y en cierta medida la forma como se va a leer contemporáneamente creo que va a superar las formas clásicas de verlos desde los centros educativos norteamericanos, que no quiere decir que ellos no sean capaces de releer, porque por ejemplo en la Universidad de Chicago, centro del pensamiento por excelencia que dominó la economía o la instrumentalización que yo mencionaba ahorita de los poderes económicos en el siglo XX, están invitando al profesor Harvey, que de hecho es parte de lo que yo tenía preparado para hoy, al profesor Wallerstein, a hacer relecturas estructurales. Y recuerdo cuando hablaba el profesor, y allá tienen, como es presbiterana la universidad, tienen ahí unos angelitos como leyendo Biblias, me imagino. El profesor Harvey al llegar decía: ojalá nos pongan a leer El Capital. Y ese chiste en medio de todo pues está tratando de decir que sí se abren unas nuevas posibilidades para hacer una relectura como observamos, o sea, como creemos que funciona el proceso económico. Yo quería decir dos cosas, no tanto para responder, tal vez para agregar. También con respecto a lo que había mencionado antes. La primera es que alguien decía que tal vez decir que fue un exceso de ambición lo que llevó un poco a la crisis podría ser facilista. Suena facilista si uno cree que esa es la única característica o la única causa de la crisis, pero sí es una característica, y lo vi estando en Europa, por lo que decía Diego. La crisis en Europa estalló porque es que toda la gente ya tenía casa, pero ahora todos estaban comprando la segunda y tercera casa, y ahí fue donde se colgaron. Ya no podía seguir saliendo dinero de la nada para financiar esas segundas y terceras casas. Entonces, sí, es una característica, ese exceso de ambición que mencionaba el profesor Isaac en su intervención. Obviamente no es la única, pero tiene que quedar mencionada. La segunda es que hay una crisis y hay que replantear los instrumentos, como decía Ronald y Diego, pero esa crisis no es mala. Resulta que ahorita hay muchos avances en instrumentalización, como lo estamos definiendo, pensando en formas de contrastar teorías.
diferentes a la ofrecida por la teoría neoclásica, y que se están haciendo, ya se están haciendo muchas cosas y se están diseñando los instrumentos para contrastar diferentes propuestas teóricas. Principalmente porque en la economía neoclásica, en el modelo macro convencional, se piensa en un agente representativo. Obviamente no se puede pensar de esa manera en agentes representativos si queremos pensar en teorías que piensen en agentes heterogéneos, en incorporar relaciones entre individuos, externalidades. Ahí se tienen que diseñar instrumentos nuevos. Y el repensar esa teoría hace que se repiensen también y se creen nuevos instrumentos. Entonces, la crisis desde ese punto de vista, porque eso no es nuevo, ese cuestionamiento al interior de la ciencia económica se viene dando y se vienen generando nuevas cosas que demoran en llegar a nuestro conocimiento, pero que se están haciendo. Muchas gracias. Tratando de dar un giro a este debate, ¿sí? Y quisiera comenzar con el profesor Jorge Francisco. Uno de los, digamos, de los grandes aportes de la filosofía es que nos permite abrir perspectivas del mundo. Normalmente cuando hablamos de crisis y crisis económicas, hemos visto que las consecuencias que nos ha traído esta ha sido la bancarrota precisamente de los bancos, la pérdida de casas de millones de pobladores de Estados Unidos y de demás partes del mundo. Pero quisiera preguntar, y comenzando con el profesor Jorge Francisco, ¿cuáles son las consecuencias no evidentes de esta crisis? Bueno, yo quisiera empezar por otro lado, a ver si se puede llegar allí. Por ejemplo, algo que hay aquí interesante es si lo digo, bueno, primero que todo, es decir, un poco como descansada, o sea, en la corte, no está, pero es una dimensión muy clásica de ideología. Ideología es falsa conciencia, es decir, es ver las cosas al revés. Bueno, se puede entender de otra manera, un poco más pulida, pero creo que podemos partir de ahí. Y a mí la pregunta que me surge en este momento es si lo ideológico es pensar el capitalismo en singular o pensarlo en plural. Si lo ideológico es pensar el sistema financiero mundial en una especie de singularidad o pensarlo en plural. ¿Por qué? Porque aun si Europa tiene internamente un sistema funcional, cuando hace transacciones o cualquier otro, hay una especie de plano común, y ese es el que que nos pone en jaque, ¿sí? nos cuestiona. Es el plano común que realmente no es ninguno. O sea, yo no creo que se trate de leyes individuales de si, por ejemplo, en Inglaterra lo que les pasa, tan pronto hay una empresa en bancarrota, automáticamente el Estado interviene, y en Estados Unidos no, o en Francia lo hace de una manera. No, yo no creo que sea un problema de normatividades singulares o legalidades de ciertos países. No, yo creo que cuando se habla de capitalismo, del sistema, no se está haciendo referencia a las regulaciones individuales, se está haciendo referencia a precisamente lo que permite la conexión entre todos los individuos que manejan diferentes o variaciones en el sistema, como por ejemplo la idea de las monedas. O sea, evidentemente, si Estados Unidos maneja dólar y Europa euros, pues estamos hablando de una realización, un acto. Por eso yo hablaba la vez pasada de la diferencia entre la actualidad y la virtualidad. Actualmente son dos sistemas distintos, pues no se puede, tiene que haber la forma de hacer el intercambio, la conexión entre esos sistemas singulares. Es lo que yo creo que tengo en mente cuando hablo de capitalismo en singular o cuando hablo de sistema en singular, y no me refiero a ninguno en particular. Y entonces vuelvo a la pregunta: ¿qué es lo ideológico? Quiero decir, no lo he resuelto. ¿Qué es lo ideológico? ¿Pensar el capitalismo singularmente o como multiplicidad? Es decir, como varios capitalismos, porque entonces resulta que la culpa no es de nadie. No, es que el capitalismo europeo no es tan malo, el de Estados Unidos, y se hace menos. O sea, resulta que entonces nadie funciona bien. Y entonces me acuerdo mucho del problema del cristiano, sobre todo cuando se asume el tema del pecado, ¿sí?
O sea, para el cristiano el pecado es el problema. Y entonces la cuestión es cómo no caer en pecado. O mejor dicho, que si cae en pecado, bueno, por lo menos hay alguien que me salva el pecado. Pero lo que nunca se ve es que el pecado es constitutivo de la teoría. Mejor dicho, no hay cristianismo sin pecado. O sea, el pecado hace parte de la teoría. Usted no puede tener ningún cristianismo libre de pecado, eso no existe, más ellos lo saben. Pero lo hacen ver como si fuera la gente externo. Que no, o sea, no, es que yo pequé, pero entonces me voy a confesar, me confieso, me perdonan y seguimos nuestra vida. Así funciona el sistema económico. O sea, hubo un error de variable, no, es que nos equivocamos en el número, no, yo fui muy ambicioso. No, es constitutivo del sistema. La pregunta me parece no es si la ambición causa la crisis o del sistema, por decirlo así, sino cómo el sistema causa la ambición. ¿Sí? O por qué es que el sistema causa la ambición de los individuos. No es que un individuo ambicioso de repente diga, uy, voy a aprovechar de este sistema, ¿no? La gente manda al pecador que viene a tirarse el edificio tan bonito que construimos, no, el edificio produce los sujetos, eso es como en ese caso es muy bueno siempre recurrir a Foucault porque él explica la diferencia entre la producción de sujetos y la idea de creer que hay un hombre por ahí volando y de repente se le ocurre inventarse una cárcel. No, la cárcel produce el hombre, punto. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, profesor Diego, pero eso no estaría de pronto derrumbando la afirmación que hiciste de que en Europa la crisis sea diferente que en Estados Unidos por unas particularidades. Sí, primero todo, bastante interesante la pregunta que formuló el profesor y creo que sería de pronto interesante pensar en si nos volvemos a encontrar en unos meses hablar de eso, porque qué bueno, qué interesante llega a ser eso. Primeros pensamientos que me venían a la cabeza: el hecho de que tengan puntos de contacto no necesariamente lo hacen lo mismo. ¿Qué pensaba yo? El modo de producción existente y luego de posterior distribución, acumulación, reproducción misma de los factores comúnmente estudiados por la economía varía de uno a otro lado independientemente si existen luego puntos de contacto de intercambio. Claro, la soya que se está sembrando en la Argentina probablemente irá a alimentar los mercados demandantes en China, pero no necesariamente quiere decir que la forma como se está